¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía, contexto, crónicas, Podcast, revistas, libros, denuncia, las migraciones, la guerra, los derechos humanos, la cultura, el racismo, la pandemia. Oriente Medio, América Latina, Europa, Asia, África. las socias. La sociedad. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva charla aquí en esta nueva plataforma para muchos de nosotras, que es Twitch. Soy Ana Suriñac, soy fotoperiodista y la editora gráfica de la revista 5W, que para quienes no la conozcáis, bueno, acabamos de ver un vídeo muy breve, ¿no?, de qué es 5W, pero así brevemente, pues 5W es una revista que básicamente lo que hacemos es a través de crónicas, fotografía y audio, pues intentar contar el mundo en el que vivimos de manera reposada, ¿no? Hoy dedicaremos esta última charla a la fotografía, a cómo fotografiar el dolor, y lo hacemos en motivo de, bueno, estas charlas que hemos organizado para presentar el número 6 de 5W, que este año, como muchas de vosotras ya sabréis, aborda el tema de salud, y es un número muy especial porque hemos decidido cambiar el formato, y sobre todo es especial y especialmente para los fotógrafos yo creo que mucho mejor, ¿no?, porque el formato lo hemos ampliado y bueno, y ahí la imagen tiene fuerza, ¿no? Bueno, si os parece vamos a ver el vídeo que hemos hecho de presentación de este número 6 y empezamos esta charla, que hoy será con el fotógrafo Santi Palacios. Bueno, Santi, es un placer estar aquí contigo. Antes de empezar la charla quería, bueno, un poco contar el porqué, ¿no? Hemos decidido desde la revista, desde 5W, hacer esta charla contigo, y es, bueno, principalmente, como bien sabes, ¿no?, es porque creo que hablamos mucho, ¿no?, entre los fotógrafos sobre cómo fotografiar no solo el dolor, que bueno, le hemos puesto dolor, pero cómo fotografiar algunas de las situaciones muchas veces, bueno, de crisis o situaciones complejas con las que nos hemos encontrado. Muchos y muchas de vosotras conocéis seguro el trabajo de Santi Palacios. Él ha trabajado muchísimo los movimientos de población. De hecho, pues yo la primera vez que le conocí fue por su trabajo en Melilla, y ahí nuestros caminos se han ido cruzando, ¿no? Y de hecho, Santi pues es uno de los principales cómplices de 5W, y para mí es con quien comparto muchas de las dudas, ¿no?, ya cuando ejerzo de editora gráfica en la revista, ¿no? De hecho, en este número 6, que abordamos el tema de salud, Santi ha estado ahí siempre de backup, ¿no? Le he consultado muchas cosas, y por eso yo creo que es interesante que compartamos juntos estas reflexiones. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Pues nada, si te parece, antes de abordar y empezar, veréis que, bueno, a ver cómo fluye hoy la charla, pero Santi y yo tendemos a discutir bastante. A ver,
Pero antes de empezar también a entrar un poco en temas más profundos, sí que creo que es interesante en este número 6, ya es un clásico también, ¿no?, de 5W y de los números en papel. Publicas un tema junto a Maribel Izcue sobre contaminación en India, que, bueno, ahora nos contarás un poco más tú, ¿no?, pero creo que es un proyecto mucho más grande o forma parte de un proyecto mucho más grande, pero sí que creo que es importante hoy abordar cómo te planteas, ¿no?, pues fotografiar la contaminación saliendo y huyendo un poco de esta imagen que también es necesaria, pero no puede ser la única, de una ciudad pues llena de humo, ¿no?, que es como nos acostumbran a hablar de la contaminación en las ciudades. Efectivamente, el trabajo que ha publicado en el número 6 de 5W sobre la contaminación en Delhi, en la capital de India, forma parte de un proyecto más amplio sobre la contaminación y la contaminación en megaurbes asiáticas, y el proyecto nace de una hipótesis, y es que la contaminación es probablemente uno de los más democráticos de los problemas a los que nos podemos enfrentar, pero al mismo tiempo no todos tenemos las mismas herramientas para enfrentarnos a ellos, ¿no?, y enfrentarnos a ella. Y no solamente teníamos esta hipótesis, sino que además teníamos un marco que iba más allá, ¿no?, un trasfondo que iba más allá, que es la contaminación como causa, como factor para las actuales y sobre todo futuras migraciones ambientales. Que no hay que confundir con los que ya, con el término que tanto repetimos de refugiados climáticos, ¿no? Entonces, para lo que estás diciendo, Ana, el caso de Delhi era un auténtico reto. Delhi es la capital con el aire más contaminado del planeta y claro, en este caso se trata de fotografiar aire. ¿Cómo fotografías el aire, ¿no? Ya me lo estaba preguntando antes de llegar allí. Bueno, habíamos estado trabajando muchas veces allí antes de empezar a hacer este tema. Es decir, este tema no nace porque se nos ocurra estando aquí, ¿no? Es algo que cualquiera que haya estado en Delhi, cualquiera que haya pasado mucho tiempo en Delhi, pues lo nota, evidentemente, la contaminación del aire. Pero una vez te pones en faena, por mucho que te lo hayas planteado, vuelves otra vez al mismo dilema, y es cómo fotografiar el aire contaminado. Y esto se unía a una idea que se está planteando mucho desde los medios de comunicación, y algunos creo que lo están planteando más que otros. The Guardian es un buen ejemplo, que se plantea cómo parece que no está siendo efectiva la forma de contar los problemas ambientales, los problemas relacionados con la contaminación, los problemas derivados de todo lo que podría abarcar la ecología humana. No está siendo demasiado efectiva la forma de comunicarlos, ¿no? Y yo la sensación que tengo es que esto se produce porque no es tan fácil verle las orejas al lobo. Es, entre comillas, entre muchas comillas, y que se me entienda, relativamente fácil llamar la atención o hacer empatizar con imágenes que muestran situaciones muy dramáticas, con un bombardeo o con un naufragio de personas que están cruzando el mar. Las imágenes de por sí son muy dramáticas, la situación es terrible, y es relativamente fácil, digamos, generar un cierto impacto con esas imágenes, ¿no? Pero cuando el problema es invisible y cuando el problema es latente, cuando el problema es de largo recorrido, ¿no? Afecta, pero muy poco a poco. Nadie se va a morir mañana porque hoy respire aire contaminado. El problema se complica. Y en el caso de como decías, un reto, bueno, como el caso de cualquier lugar con un aire contaminado. Hoy veía hace unas horas en las noticias estaban hablando, ¿no?, de la cifra que se comparte constantemente, que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado y 7 millones de personas mueren en el mundo cada año por respirar aire contaminado. Entonces, bien, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo contamos? Estamos hablando de personas que padecen cánceres, cáncer de pulmón, por ejemplo, y cuyos médicos, cuyos oncólogos aseguran que el principal motivo el factor que causa ese cáncer es la contaminación. Sí, ya, pero tú cómo haces entender, pero cómo generas un cierto impacto a la hora de mostrar la correlación entre cáncer y ese aire contaminado, ¿no? Nosotros lo que nos planteamos con Maribel al hacer esta historia fue, tanto en Delhi como en el resto de ciudades, de este proyecto más amplio que se publicará próximamente en 5W, en la web, es cómo podemos hacer un recorrido a través de una ciudad para ver cómo las personas con distinto nivel socioeconómico y sociocultural tienen esas diferentes herramientas para enfrentarse a la contaminación y ver de qué manera los distintos factores que causan la contaminación les afectan. Por resumirlo ya todo.
Son muchos los factores que causan la contaminación y son muchas las consecuencias. El reto que nosotros nos planteamos es tratar de contar ambas cosas a través de los personajes a los que las afectan, ¿no? Y por eso hablamos desde una mujer que vive debajo de un puente desde hace 20 años y que vive junto al tráfico, que es uno de los principales factores que causan la contaminación, hasta una pareja, y que bueno, no se plantea, y si se lo planteara no tendría la posibilidad de migrar por ese aire contaminado que respira y que le afecta a la salud, hasta dos personas, dos jóvenes, una pareja de treintañeros, de trabajadores de Adobe, de una gran corporación, con un sueldo muy decente y con un nivel socioeconómico, sociocultural alto, que muy concienciados con la contaminación acaban de tener un hijo y ven que les afecta, el médico les dice que afecta al hijo la contaminación y se plantean migrar por bueno, trabajar y pedir trabajo, ¿no? O que les cambien de lugar de trabajo a su empresa por la contaminación. Entonces, el recorrido que hacemos es a través de 5 personajes dentro de la ciudad. Creo que es un gran proyecto, ¿no? Para mostrar qué tipo de cosas y de temas publicamos a 5W, ¿no? Porque has necesitado como mucho planteamiento para poder abordar el tema y hablar, ¿no? De esto, de la diferencia de estatus social, de que una cosa que es, ¿no? que afecta a todo el mundo, de qué manera afecta a diferentes estratos sociales, y yo creo que es un claro ejemplo de qué es lo que encontraremos en este número 6, que por cierto he hecho una cosa fatal, que es no enseñarlo antes de empezar la charla. Se ha visto el vídeo, pero para los que retoméis ahora, esta es la revista en papel, que este año no podía abordar otro tema que no fuese salud. ¿Os encontrasteis con, bueno, hablándolo, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez, cuando estuvisteis en Delhi, bueno, hay mucha gente que llevaba mascarilla, ¿no? Entonces la mascarilla se hubiese podido convertir en un símbolo de vuestro proyecto, pero ha pasado, ¿no? Algo que ha normalizado la mascarilla en nuestra sociedad, y creo que esto todavía exige un reto fotográfico más amplio, ¿no? Creo que es interesante abordar esto también porque esto dificulta todavía, sobre todo, la parte gráfica, que es la que hoy queremos abordar. Claro, esto fue mi depresión, evidentemente, con respecto al tema, y es que si fotografiar el aire es un imposible y necesitas que haya contaminación visual, que no necesariamente siempre tiene que ser visible para que la haya, entonces tú te vas agarrando a lo que puedes, y una de las cosas a las que te podías agarrar en ese momento eran las mascarillas, que en India no se ven como en China. Esa imagen de la gente todas con mascarillas por una ciudad poluta viene de China, esa imagen, no viene de la India. Entonces, había pocas y yo las iba persiguiendo, y de hecho uno de los personajes que forman parte de la crónica, para cuando la leáis, tiene un trasplante de riñón y su médico le recomienda, vive a las faldas de un vertedero, y el médico le recomienda usar la mascarilla. Entonces, de hecho, a mí me impactó mucho la imagen, que ahora mismo veo detrás del ordenador desde el que estoy hablando, la imagen del señor tenía la mascarilla colgada al lado de su chaqueta en la puerta de la entrada de la casa. Claro, para mí esa imagen, siendo muy sencilla, era importantísima. Claro, ahora pues imagínate a quién impacto yo con esa imagen, ¿no? A quién, la atención de quién llamo la atención con esa imagen, ¿no? Entonces sí, claro, ha sido un cambio brutal con el tema del COVID. Esto se transformó por completo. Yo me imagino que, me imagino no, lo sé, porque lo estuvimos hablando. Esto supuso el mismo reto para ti a la hora de plantearte cómo contar salud, cómo hacer un número sobre salud en plena pandemia, y habiendo que contar la pandemia, pero no solamente la pandemia. Sí, bueno, es evidente. Bueno, fue un reto, pero también no nos engañemos, ¿no? La pandemia fue la excusa para poder abordar, la excusa o el punto de partida, ¿no? de este número 6 que hemos basado en salud. No me quiero olvidar, podéis ir preguntando en el chat, ir poniendo las preguntas, y las vamos a intentar ir contestando a medida que vayamos abordando los temas, porque vais a ver que vamos a ir pasando por diferentes temas. Entonces, bueno, que no os había animado al principio, pero evidentemente las charlas siempre son más interesantes cuando hay intervenciones del público. Así también Santi y yo vemos por dónde seguir, porque como veis tenemos mil temas en discusión pendientes siempre, ¿no? Lo veo.
Bueno, el tema de este número 6, pues bueno, era salud y como se veía en el vídeo, ¿no? Al final la salud es un fenómeno integral y el mundo no se divide, ¿no? Entre COVID y no COVID. Entonces queríamos abordar, pues, qué es la salud, qué retos de salud hay, qué problemas hay y sobre todo también, sin olvidar la pandemia, evidentemente, y sobre todo el reto a nivel de edición gráfica, tú lo sabes bien, era huir un poco, ¿no?, de esa imagen de, pues cuando hablas de salud, ¿no?, de una persona enferma en una cama, ¿no? De hecho, yo pensaba, bueno, quiero huir de esta imagen y fue como cuando buscábamos imágenes únicas, ¿no?, que hay en esta revista, pues nos encontrábamos que muchas imágenes muy potentes pasaban en una cama. Entonces también huir de eso era importante. Sin embargo, y muy a mi pesar, bueno, no muy a mi pesar al principio, pero luego pensé que era una gran imagen, en la portada lo que vemos precisamente es una persona sentada en una cama, ¿no? Y además con una enfermedad que es cáncer, que es una de las enfermedades que más afectan, ¿no?, sobre todo a las sociedades en las que nos encontramos, ¿no? ¿Y por qué elegimos esta foto de portada? Yo creo que es una declaración también muy una declaración de intenciones de cómo planteamos los temas, cómo abordamos la fotografía en 5W, y es precisamente porque, bueno, aparte que gráficamente yo creo que funciona, esto podemos discutirlo, es una imagen muy limpia que funciona para una portada, predomina el blanco, que no lo habíamos hecho en los otros números anteriores, pero sobre todo elegí esta imagen por la potencia del personaje. Normalmente son las miradas, ¿no?, que son muy potentes y hacen que te atrape la imagen. En esta fotografía el personaje, que es Valérie, está girada y sin embargo yo creo que la ves, ¿no?, y ves, es presente, puedes imaginarte qué tipo de mirada tiene Valérie con esta imagen. Y sobre todo cuando empecé a investigar sobre esta fotografía, porque vi la imagen y luego investigué, muchas veces no es así, pero en este caso fue así, pues bueno, descubrí que la fotógrafa es Maite Caramés, que de hecho es española, y no solo era un trabajo fotográfico de Maite, sino que era también un proceso terapéutico de Valérie, ¿no? Fue Valérie, que es la protagonista de la portada, quien pidió a Maite, la fotógrafa, que la fotografiase durante todo su proceso de cáncer, ¿no?, de todo el proceso de la quimio, la operación, porque ella consideró que la fotografía le ayudaría a afrontar esa enfermedad y a poder hablarlo con sus familiares, amigos, gente cercana. Y yo creo que este doble uso de la fotografía, ¿no?, como para contar qué está pasando, para contar una problemática, y además este uso terapéutico que hace Valérie de la fotografía, creo que es una gran combinación también para abordar temas gráficos, ¿no? Entonces, esta era... ¿Perdona? Todo se puede leer en la web. En la web de la revista, en la web de 5W, se puede leer la historia de esta fotografía. Exacto. Sí, en la web lo que hicimos es entrevistar tanto a Maite como a Valérie, ¿no? Y bueno, ahí en la crónica que se escribió se ve todo el trabajo, bueno, parte del trabajo fotográfico de Maite, y no solo eso, sino la complicidad que yo creo que es necesaria, sobre todo cuando abordas estos temas, ¿no? Y cuando fotografías, como dice el título de la charla, muchas veces el dolor, necesitas tener una complicidad que se ve en cada una de las frases que se entrecruzan Valérie y Maite en la conversación que publicamos, ¿no? Y más allá de la portada, que fue, es este tema que hablábamos, pues hemos intentado abordar un poco la salud en todo su abanico, ¿no? O sea, la revista empieza, no haré mucho spoiler porque creo que lo interesante es que la gente investigue y vaya a comprar la revista, o se haga socia de 5W, que es al final de lo que vivimos en la revista, ¿no?, de los suscriptores que tenemos. Pero sí que, bueno, para hacer un repaso, la revista abre con un tema muy potente sobre la salud en Estados Unidos, ¿no?, el negocio de la salud en Estados Unidos, y hay casos pues realmente escalofriantes, ¿no? Es una crónica de Marta Martínez con imágenes de Griselda San Martín,
que además fotográficamente también fueron un reto porque no podía desplazarse para realizar las fotografías debido a la pandemia. Hizo las fotografías a través del ordenador con controles remotos y creo que el resultado también gráficamente es muy potente, ¿no? Bueno, y aparte de este tema de apertura, pues abordamos también pues el problema de la obesidad en México. Hay una crónica visual de Laia Abril sobre el aborto que creo que plantea muchísimas cosas, no más allá de solo el retrato de mujeres que han abortado, ¿no? Sino habla de mucho más, de médicos que han ayudado, de grupos antiaborto, creo que es un proyecto de investigación de Laia de muchos años y creía que tenía mucha cabida en esta revista. Y bueno, otra de las crónicas que quiero destacar, que habréis visto algunas imágenes, es sobre Juan Carlos Tomasi, ¿no? El fotógrafo Juan Carlos Tomasi, que es para mí quien más me ha escuchado hablar lo sabe, ¿no? Para mí Juan Carlos Tomasi es mi padre fotográfico y es el fotógrafo que probablemente más epidemias y más enfermedades y más crisis humanitaria haya fotografiado del Estado español, o uno de los que más, ¿no? Porque es el fotógrafo que lleva pues más de 20 años trabajando para Médicos Sin Fronteras, y yo quería pues en esta revista también enseñar, ¿no? Todo lo que ha fotografiado, no solo lo que ha fotografiado Juan Carlos Tomasi, sino todas las enfermedades que hay, pues que muchas veces pues son ajenas a nosotras, pero existen, ¿no? Esa es la forma de contar las enfermedades más mortales, ¿no? O más muertes provocan. Exacto, ¿no? ¿Y por qué? Sí, te iba a preguntar que esta vez hay, que no lo había antes, imágenes individuales en la revista. Exacto, de hecho ahí tú eres uno de los principales culpables, ¿no? Que exista eso también. Creíamos que era interesante, ¿no? Poder contar estas fotohistorias o imágenes que muchas veces se habla, ¿no? De los relatos fotográficos, de la importancia del relato fotográfico más allá de la imagen única, pero también, y no hay que olvidar que a veces una imagen única tiene una potencia que es uno de los valores para mí de la fotografía, ¿no? Y siempre habíamos hecho relatos gráficos en la revista y queríamos también pues publicar algunas fotohistorias, ¿no? Allí, ahí tuvimos discusiones, ¿no? De qué tipo de imágenes, qué imágenes, y ahí estas fueron casi las que más hablamos tú y yo, ¿no? Sobre... Es que ahí aprovecharé ahora que no me estás escuchando para decirle a los que están escuchando que a mí me suele dar miedo de decir mucho en público, porque creo que casi parece que está mal visto, que me gusta mucho y defiendo mucho la validez de la fotografía única, de la fotografía individual. Y claro, no me da casi a veces miedo hablarlo porque parece que por eso me estoy metiendo con la crónica o con el reportaje o con la forma de contar historias a través de la fotografía, y ni mucho menos, ¿no? No creo que una cosa mate necesariamente la otra. A mí por eso me gusta que haya esa combinación aquí. Creo mucho en el poder de esa imagen, sobre todo creo mucho en que una buena fotografía, una gran buena fotografía, ¿no? Vale más que 10.000 fotografías mediocres. Entonces, cuando hay una gran fotografía que cuenta una historia muy profunda, o que tiene muchas lecturas, o que realmente es algo que no estamos acostumbrados a ver, o que nos hace ver las cosas de otra manera, pues es maravilloso que tenga ese espacio. A mí me gustan, las fotografías que publicas de esa manera, en concreto la de Magnus Wendman, me confieso, estaba buscando porque nunca recuerdo el nombre de este hombre, es muy bueno. Y la fotografía que vais a ver ahí a mí me tiene, la recuerdo, es de esas fotografías que vi hace años y que todavía no se me han olvidado, ¿no? Lo dejaremos en stand-by, ¿no? Porque para que la gente vaya, porque la podría enseñar, pero no, vamos a dejarlo en stand-by para que la gente vaya y la busque y comparta también, sí, realmente para mí también es una gran imagen, y de hecho esta imagen la propusiste tú y yo dije, sí, ¿no? Esta imagen es... De hecho, esto que comentabas yo creo que es interesante, haciendo un inciso antes de seguir con los temas, ¿no? Que muchas veces cuando hay historias que te llegan, o no, a mí como editora gráfica, o yo cuando las planteo como fotoperiodista,
y son 10 imágenes que cuentan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es ahí cuando tiene sentido pues hacer una fotografía única, ¿no? Yo creo que para hacer una historia, que a veces se confunde mucho, ¿no? Esto de, bueno, mando 15 imágenes y esto pues la cantidad no quiere decir calidad, ¿no? Entonces para hacer una historia que funcione bien con 15 imágenes, pues lo que hay que hacer es hacer una investigación, como Santi hablaba, ¿no? Del proyecto de contaminación que tienen con Maribel, bueno, en Delhi, pero en otras ciudades, que veréis también publicado en 5W. Ahí hay una investigación, ahí tiene sentido hacer un seguimiento de imágenes, ¿no? Pero yo también soy gran defensora, ¿no? De las fotografías únicas, muchas veces tienen una potencia extraordinaria y creo que bueno, de hecho, no os voy a engañar, me lo hizo notar Santi, ¿no? Que no estábamos dando valor a estas fotografías únicas en la revista y bueno, yo creo que es un acierto, ¿no? Haberlas puesto en valor. Yo creo que a veces lo que pasa es que ahí, y aquí pongo en valor la revista en papel, el hecho de que exista la revista en papel, ¿no? Es que consumimos ya tan poca fotografía en papel que le damos muy poco tiempo, consumimos durante muy poco tiempo cada fotografía, ¿no? Yo esto, unas últimas veces que nos veíamos con Ana, ¿te acuerdas que te contaba que había visto, fue una de las últimas veces que tenía Instagram abierto y de repente vi una fotografía y dije, madre mía, ¿no? Pensé, esta es una de las mejores fotografías que he visto en años. Y enseguida me paré y me di cuenta de que medio segundo después la había dejado de mirar. Es decir, dije, esta es una de las mejores fotografías que he visto en años y acto seguido la quité de en medio, o sea, y seguí viendo otras cosas, ¿no? Entonces, cuando realmente merece la pena y pasas tiempo mirándola y reflexionándola, y además, sobre todo, si además hay un texto que la acompaña, que te da más lecturas de la imagen, yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Te iba a preguntar, Ana, una cosa que pasó, que creo que es interesante que pasó. Bueno, no sé, a mí me impactó al menos, yo no me lo esperaba, tú has trabajado muchísimo más que yo temas de salud, entonces igual tú te lo esperabas más, y es que no hay tantas historias, no fotografiamos mucho la salud o los problemas relacionados con la salud, es decir, que no era tan fácil encontrar historias para contar la salud, ¿no? A gran escala. Bueno, yo creo que el reto, historias encontradas, o sea, cuando yo empecé a buscar historias relacionadas con la salud, sí que encontré historias, pero muchas veces, y esto pasa no solo con la salud, pasa con miles de temas, uno de los que más hemos hecho tú y yo y también hemos discutido mucho, ¿no? Movimientos de población. El problema es que muchas de las historias están fotografiadas de una manera muy similar. Entonces, yo encontraba temas de malaria, de VIH, de enfermedad del sueño en África, en Asia, en diferentes partes del mundo, pero lo que veía es que iba a llenar la revista de un conjunto de enfermedades fotografiadas todas de una manera, si no igual, similar, ¿no? Entonces yo creo que el reto es encontrar, eso lo dice siempre Mary Ann Golan, que es la editorial de foto del Washington Post, ¿no? Que dice, encontrar historias que te muestren lo que no se percibe, ¿no? No lo que no hemos visto nunca, porque al final, si encuentras una historia que nunca se ha visto, pues casi que si más o menos la fotografías bien, una historia desconocida que sea potente, pues la vas a poder publicar, ¿no? Pero el reto es encontrar la manera de fotografiar y de abordar historias que se han contado muchas veces de nuevas maneras, de una manera que te haga ver lo que no se ha dado cuenta nadie, ¿no? No sé si me estoy explicando. Y ahí yo creo que era el reto de esta revista, ¿no? El reto de la revista era encontrar, pues, cómo abordó, pues, por ejemplo, Laia Abril el tema del aborto, pues dista mucho de la mayoría de temas de aborto que yo he conocido a lo largo buscando a lo largo de, mientras investigas, ¿no? Temas. Otro de los temas, y decíamos, ¿no? Que no queríamos hacer una revista de la pandemia, la pandemia de coronavirus, ¿no? Pero no queríamos hacer solo este tema. Primero porque también hubiese sido un gran reto, porque también, ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero también se ha tendido a fotografiar de manera muy similar en diferentes partes. Voy a preguntar eso. Sí, pero, la revista voy a preguntar eso.
ahora pasamos a este, pero lo que quería destacar antes es de la pandemia teníamos que hablar en algún momento, esto es evidente porque también forma parte de la salud y es el motivo principal por el que hemos hecho esta revista. Y ahí lo que hice es publicar la historia de una fotógrafa que es enfermera, que ella cuenta su historia en primera persona, ¿no? Entonces y hace un diario personal de lo que fueron los primeros días, de una manera muy íntima. También su pareja es enfermera y bueno, yo creía que era una manera pues diferente y más íntima de contar lo que había sido esta pandemia. Bueno, y ese fue el tema gráfico que publicamos de la pandemia y básicamente lo escogí por esto, ¿no? Porque era una manera diferente de abordar pues una cosa que hemos intentado fotografiar todos, ¿no? La fotógrafa es Rose Morton, que no había dicho el nombre, que está... Justo lo has mencionado, yo te iba a preguntar, a raíz de esto, ¿no? Si crees, por salirnos momentáneamente, un poco centrarnos momentáneamente en la pandemia, si crees que con la pandemia ha pasado y está pasando un poco esto mismo que comentas sobre salud, además no solo sobre salud, sino sobre otros temas, ¿no? Son dos preguntas en una, y es si estamos contando bien la pandemia, cómo estamos consumiendo, cómo estamos viendo, informándonos a través de periodismo visual de la pandemia. Bueno, yo creo ha sido muy complicado. Hemos hablado mucho y sobre todo, ¿no? En nuestro ámbito, mundillo de fotoperiodistas, se le ha dado muchas vueltas, especialmente a todos los retos, ¿no? que nos han puesto, ¿no? para poder fotografiar la pandemia, y podemos estar aquí hablando de todas las trabas que ha sido así, ¿no? Las trabas, bueno, sobre todo los 15 primeros días de estado de alarma, no se dejó entrar a nadie en ningún sitio de primera línea. Y eso fue así, y eso, bueno, tendrá consecuencias a largo plazo porque, bueno, hay una parte de la pandemia que no está fotografiada y no estará nunca más no estará fotografiada. Espero que en algún momento empiecen a salir archivos que nadie conoce, pero tengo serias dudas de que esto vaya a pasar. Pero aún y así, aún y con todos estos retos logísticos, ¿no? o de acceso que tuvimos, ahora ya que ha pasado más de un año, sí que es verdad que creo que el relato fotográfico de la pandemia es demasiado homogéneo. O sea, si ves los mejores trabajos que se han hecho, ¿no? Podemos hablar, yo que sé, de los que hizo Fabio Bucciarelli en Italia, o John Moore en Estados Unidos, o Lindsay Alario, o sea, te estoy hablando de fotógrafos, ¿no? que todo el mundo ha visto, que se ha publicado en los grandes medios. Lindsay Alario estuvo fotografiando en UK. Todos los relatos son muy, muy similares. O sea, ¿no? Hay calles vacías, y yo me incluyo ahí, ¿eh? De hecho, yo creo que es muy interesante hablar de tu proyecto, porque creo que aborda otra manera de contar, ¿no? Pero, bueno, pues calles vacías, ataúdes, luego podemos hablar de cómo hemos fotografiado o no hemos fotografiado a los muertos, y enfermos en las UCIs, ¿no? Y cuesta mucho encontrar, yo creo que sí que se han hecho, pero cuesta mucho encontrar publicados reportajes que vayan un poco más allá de esto. No sé si estás de acuerdo o cómo lo ves tú. Sí, perdón, me estoy abriendo aquí esto por si entran preguntas. Sí, hay un par que ahora, si quieres... Sí. Yo creo que tengo una posición un poco conflictiva aquí, otra vez. Porque creo que es cierto lo que está diciendo, por supuesto que creo que es cierto que es homogeneidad, pero a mí, por ejemplo, me genera a veces frustración
cuando lo escucho, que se lo escucho mucho decir precisamente a editores, ¿no? Es decir, y además, de hecho, entiendo mucho que desde la posición de un editor se piense así, porque, claro, eres quien tiene que agarrar y encontrar historias diferentes y historias de distintas maneras de contar historias, etcétera. Pero, claro, como fotógrafo, la postura del fotógrafo a veces me siento un poco frustrado porque bueno, a raíz de un proyecto que ha recogido muchos trabajos, cientos de trabajos sobre la pandemia aquí, me encontré en una discusión en la que, digamos, había editores diciendo que todos habíamos fotografiado de la misma manera, ¿no? Y mi frustración era decir, ostras, es que estoy haciendo fotoperiodismo, es que mi intención cuando llego ahí es contarte al principio lo que está pasando y no me importa el cómo contarlo. Me importa contarlo, el qué contarme, el qué me importa más que el cómo, al principio, ¿no? Estoy hablando de una situación en la que lo que estás haciendo es puro periodismo y no tanto una reflexión documental. Es decir, no voy a dejar de contar lo que está pasando porque sepa que haya muchos contándolo igual y tenga que buscar una manera original de contarla, ¿no? Entonces, como autor, digamos que me genera frustración porque sé que es cierto, pero al mismo tiempo mi prioridad es la que es. Mi prioridad no es pensar, estoy haciendo las cosas diferentes a otros, estoy siendo original, o ojo, llevamos años fotografiando igual, voy a fotografiar diferente. No, es mucho más simple. Pero por eso yo destacaba el tema de hace un año, ¿no? O sea, que en los 3 primeros meses se fotografiase la emergencia, con todo lo que costó fotografiarla, pues estamos, o sea, yo creo que sí, y no hay que pensar, ¿no? De voy a ser la persona más original del mundo. Pero sí que creo, y no creo que tampoco, como tú dices, que sea responsabilidad de los fotógrafos, es responsabilidad de muchos factores, pero sí que creo que han faltado relatos alternativos después de un año de pandemia. ¿Y no crees que llegarán? Sí. Tengo la gran... Yo creo que sí, y de hecho, bueno, cuanto más investigamos, pues encuentras nuevas maneras, ¿eh? Lo que, no sé, hay bueno, no sé si las becas National Geographic, ¿no? National Geographic está dando becas para fotografiar para hacer temas de la pandemia, y allí mismo en los temas que está becando se ve, ¿no? Que al principio becaban temas de la emergencia y cada vez más están becando temas, pues el otro día leía, ¿no? De cómo la pandemia ha afectado la industria del tango en Argentina, ¿no? Pues es una manera también, ¿no? Yo creo que gran parte de estos relatos alternativos diferentes o que te hagan ver cosas que todavía no se han visto, pues nos llegarán al cabo de un tiempo. Pero bueno, está costando, yo creo, sacar este tipo de relatos. Yo creo que sí se hacen, pero el problema, yo creo, es que no se publican. Que no hay mucho espacio. Eso es otra de... Mira, esto es otro de las reflexiones que creo que a veces echó a faltar cuando estábamos hablando de lo que estamos hablando de aquí. Y con esto pongo en valor otra vez a 5W, se llama un espacio como 5W. Al fotografiar en el primer estado de alarma, yo venía de años cambiando la forma en la que trabajo. Y de hecho había decidido no volver a trabajar y en la medida de lo posible y lidiar con los medios de comunicación como se lidia de antaño, en la medida de lo posible nunca más. Y de repente estado de alarma me volví a llevar a la misma situación, ¿no? Y por necesidad, ¿no? Estás aquí y está una pandemia, no me voy a quedar en mi casa, evidentemente. Entonces, suena un poco contradictorio eso, no me voy a quedar en mi casa. No me voy a quedar en mi casa porque tenía que contarlo, ¿no? El dilema para mí fue que de repente veía que el volumen de trabajo que se estaba publicando, o sea, que se estaba realizando era salvaje y el espacio para publicarlo diminuto. Creo que, claro, que hoy en día hay muy poca gente que se informe. Bueno, informarse es demasiado reduccionista, ¿no? No es informarse, pero muy poco espacio para la fotografía. Y cuando de hecho a la gente de dónde consume fotografía, la respuesta es, cuando yo suelo comentar que no hay lugares donde consumir fotografía, la respuesta es que hay Instagram. Claro, Instagram no es un lugar donde consumir historias fotográficas. Instagram es un lugar donde consumir diarrea fotográfica, de hecho, de otra manera, ¿no? Entonces, aquí pongo precisamente en valor espacios como 5W. No hay muchos lugares que puedan absorber
las miles de historias y las millones de fotografías, no ya que produce el personal en general, sino que producen los fotógrafos profesionales en particular, ¿no? Son muchísimas las historias que se quedan en los discos duros y eso tiene que tener alguna salida, ¿no? Hay que crear los espacios para que se puedan publicar. Sí, de hecho, bueno, ahora que hablabas, ¿no?, de 5W, yo creo que es interesante porque ya sabía que tú y yo nos íbamos a alargar y bueno, pero creo que sí que es interesante, ¿no?, contar lo que publicamos, cómo abordaste tú, sobre todo, el tema de la pandemia, porque yo creo, ahora nos contarás, ¿no?, el por qué decidiste abordarlo así y cómo trabajaste. Pero sí creo que en este caso encontraste una manera diferente o te centraste en uno de los problemas de los que más se ha hablado en esta pandemia, ¿no?, que es lo que ha pasado en las residencias, pero lo abordaste de una manera que yo tengo dudas si lo que fotografiaste fue la pandemia o si lo que fotografiaste fue qué pasa en las residencias. Es una buena pregunta. Yo creo que fotografié lo que pasaba en las residencias, sí, pero era una cuestión por pura necesidad, ¿no? Casi. Mira, si queréis podemos ver la primera imagen. Tenemos aquí unas imágenes preparadas y podemos ver la primera imagen y trato de, sin extenderme demasiado, contar cómo fue esto, ¿vale? La primera foto que estáis viendo la he puesto ahí, que es casi una foto, entre comillas, cómica, y la pongo ahí precisamente para contar cómo al principio no estábamos tomándonos demasiado en serio. Voy a perdón, un momento aquí a reducir para estar seguro de que estamos viendo la misma foto. La misma foto que estáis viendo. En esta primera fotografía, como digo, que es casi cómica, ¿no?, en el centro de Barcelona, es porque los primerísimos días del estado de alarma, como ha contado Ana, fue muy difícil trabajar y como sabréis muchos seguro los que estáis escuchando, fue muy difícil trabajar y más que deambular por calles vacías sin lograr entrar en ningún sitio, ¿no? Y me llamó la atención que nosotros mismos tardamos en reaccionar frente a esto. Es decir, nos podía cabrear desde el minuto 1 que no nos dejaran entrar en un lugar, a algún hospital, pero no se puso el grito en el cielo, no pusimos el grito en el cielo hasta pasado un tiempo, ¿no? Y precisamente por esta foto, porque yo hasta me permití, ¿no?, hacer esta foto y compartirla como si todavía no nos tomásemos demasiado en serio lo que estaba pasando. En estos días todavía había muchas bromas, ¿no?, sobre lo que estaba pasando. Mientras que si vamos a la siguiente fotografía, que se ve la Barceloneta completamente vacía, es unos pocos días después, y este ya es el primer día en el que a mí me entra un escalofrío en el cuerpo, ¿no? O sea, yo vivo para quien conozca Barcelona, en el Raval, en el centro del Raval, y me voy hasta el Hospital del Mar caminando a ver si puedo hablar con alguien y trabajar, y no me crucé con una persona en todo el camino, ¿no? También fue el día que más frío hacía. Y aquella sensación de curiosidad, de ver qué está pasando en los primeros días, de cabreo porque no podíamos trabajar, de saber que la historia evidentemente era seria y era importante, pero en la que todavía nos permitíamos contar algún chiste, yo pasé a asustarme. Pasé a decir, esto no es ninguna broma, ¿no? Esto realmente, la cosa se pone muy seria. Entonces, en ese tiempo de reacción, bueno, ahí ya la frustración es total porque no logro trabajar en ningún sitio, no logro acercarme en ningún lugar y pasamos, en la siguiente fotografía que vais a ver, pasamos a entrar en las residencias. Y entre las residencias, gracias a OpenAir, gracias a la ONG especializada en rescates marítimos, con la que trabajo desde 2015, desde el año en el que se crea. Y bueno, y de pura casualidad, por suerte, ellos empezaron un proyecto de intervención en las residencias de Cataluña para hacer test masivos, porque en aquel entonces, si recordáis, era fundamental testar a todos los residentes y trabajadores, porque los centros estaban viendo, bueno, las muertes eran una auténtica locura, las cifras eran una locura y había que separar, ¿no?, a positivos y negativos. Entonces, gracias a poder entrar con los equipos de emergencia de esta ONG, yo puedo trabajar en las residencias, si no habría sido imposible. ¿Qué suerte tuve yo, entre comillas, para contar el relato? Que si hubiera podido elegir en qué lugar centrarme, también habría elegido las residencias. No fue así, o sea, me centré ahí porque fue el único lugar en el que podía trabajar, pero si hubiera podido elegirme, hubiese trabajado en las residencias, porque
esto sí, esto evidentemente lo entendí una vez entré, no lo entendía antes, ¿no? Una vez entré me di cuenta de que entrábamos por una emergencia, como podéis ver en la siguiente fotografía, en la que, bueno, había pues miles de abuelos tumbados en sus camas, como estaban en los pasillos de los hospitales, con problemas de respiración, muchos positivos. La cifra de fallecidos ya en marzo era un auténtico disparate. Y entonces entrábamos por una emergencia muy dura, pero que no dejaba de ser una emergencia que yo ya me esperaba al entrar, ¿no? Era la emergencia que estábamos viviendo en las últimas semanas. Y una vez dentro nos encontramos con algo que no tenía en ese momento en la recámara, ¿no? Que era la soledad. Y la soledad a dos niveles. La soledad puntual por el estado de alarma, por el aislamiento, por el confinamiento, necesaria totalmente, pero que estaba causando estragos. Los directores de todas las residencias nos decían, y las enfermeras y enfermeros y médicos, doctoras con los que hablábamos al entrar, que el deterioro cognitivo estaba siendo mucho peor aún que el deterioro físico ya en las primeras semanas, pocos días de hecho de confinamiento, en las primeras semanas. Y nos encontramos con esa soledad. Entonces yo me encontraba con un reto, ¿no? Que es, ostras, aquí hay que contar el virus, pero también una consecuencia del virus, que es la soledad, que no es exactamente la cuestión ya de la muerte por el virus. Y luego había el trasfondo de la soledad estructural en el que yo ni me atreví a entrar, ni era el momento para entrar porque eso es un problema estructural. Yo estaba en un momento de emergencia en el que podía entrar en una, a veces dos residencias en un día, tenía un tiempo limitado y una forma limitada para trabajar, ¿no? Entonces aquí podemos pasar a la siguiente imagen, de hecho podemos ver la siguiente, la número 9, hablando con Jonah, que la tenemos en el control, la foto número 9. El reto aquí era, sin mostrar el rostro de ninguno de los residentes, por distintos motivos. El principal es que esas personas no eran conscientes en muchos casos de quién era yo, por qué estaba ahí, qué dejaba de hacer ahí, porque como os digo, no solo el deterioro cognitivo, sino también es que la situación ya de por sí de muchas de las personas que hay en residencias pues es complicada y luego además como compromiso, ¿no? Para poder trabajar dentro de una situación así, el hecho de no mostrar, no poder reconocer a las personas que aparecen en las imágenes. Pero más allá de eso, ya se convertía en un reto visual, de decir, bueno, ¿y cómo transmitir lo que está pasando aquí dentro? Un lugar en el que yo cada vez que entro me hago pequeñito, salíamos de las residencias muchas veces encogidos, por lo duro de la situación puntual y de emergencia, por lo duro de la situación a nivel estructural, que podías ver que teníamos un problema estructural grande de fondo, y por lo duro y por lo importante, que esto, por eso lo digo con esta imagen delante, del trabajo que estaban haciendo los profesionales que había ahí, ¿no? Esta persona que aparece en la imagen hablando de una señora es Isabel, una enfermera que bueno, me contaba justo después de hacer la foto que a ella el ir completamente tapada con un EPI le parecía contrario, ¿no? A la filosofía de la enfermería moderna, que evidentemente lo hacía porque había que hacerlo, pero que creaba una distancia, ¿no? Entre ellas y los residentes que le gustaría poder evitar, ¿no? Están haciendo un curro bestial, gente que se estaba quedando confinada con los residentes para reducir la posibilidad de introducir el virus y se iban a sus casas a dormir. Gente, bueno, ya sabéis, ¿no? Que os voy a contar porque ahora esto ya lo sabemos, en ese momento no, que estaba trasladando los mensajes de los familiares que estaban haciendo lo posible porque la gente no se sintiera sola. Es decir, el curro yo me quedé impactado. Yo no tenía ninguna relación con el mundo de las residencias, no sabía absolutamente nada, no había entrado creo que en ninguna, de hecho nunca había tenido un familiar en una residencia y como os digo me quedé realmente impactado. En la siguiente imagen podemos ver en la número 10 ese ejemplo de cómo yo me planteé a nivel visual resolver esto. Hay poco tiempo para entrar en cada habitación, hay que entrar con protección, hay que entrar y salir, además no es lo mismo trabajar ahora que en ese momento, que no sabíamos demasiado del virus, entonces era como entrar, salir lo más rápido posible, etcétera, todos muy tapados y no hay que reconocer a nadie y aún así hay que transmitir una historia dura, emociones, tratar de transmitir emociones. No sé si lo consigo, pero a mí por lo menos el reto me encantó. Porque esto es lo que más me puede gustar a mí, ¿no? con la fotografía, que es tratar de crear imágenes que evoquen emociones.
es lo que más me puede gustar. Entonces, comentaba hace poco, ¿no?, en la presentación de un libro que se trató de hacer de la necesidad virtud, en el sentido de que no siempre me puedo permitir hacer esto, no siempre, de hecho, normalmente es al revés. Necesito saber a quién estoy fotografiando, tener la información de la persona a la que estoy fotografiando, nombres y apellidos y su historia. Si estoy trabajando con Maribel Izquierdo, pues fantástico. Y si estoy trabajando solo, pues lo tengo que hacer yo. En este caso me podía permitir lo que normalmente nunca me puedo permitir, ¿no?, que era limitarme a fotografiar. Y limitarme a fotografiar de esa manera, buscando esos detalles. En la siguiente imagen... Yo creo, antes de pasar a la siguiente, bueno, está Joana en el control, pero creo que la imagen que comentabas, ¿no?, que es donde se ven unas piernas de una mujer, ¿no?, y un mando, es esa imagen. Creo que es como muy... de hecho, cuando publicamos Soledades Mayores en la revista, creo que pusimos esa imagen de portada, porque, como bien decías, es que es una imagen que transmite, ¿no? Que transmite mucho más, que no te cuentan... Bueno, te cuenta mucho, pero te crea una sensación de soledad. Yo creo que ese reto, que esto que dices, ¿no?, de hacer de la necesidad virtud, creo que esa imagen lo ejemplifica excelentemente, ¿no? Yo creo que yo, cuando veo tu curro, sí que hay el COVID de trasfondo, pero yo, muy a mi pesar, sí que tengo un poco más de relación con residencias, porque mi abuela ha pasado toda la pandemia en la residencia. Por suerte ahora ya está todo el mundo vacunado y ha cambiado un poco, pero sí que lo que se vive en las residencias no solo... Se vive esto, ¿no? Y se sigue viviendo un poco. Ahora no están encerradas en sus habitaciones, pero sigue habiendo mucha soledad. Hay muchos problemas, que esto es otro tema, ¿no?, de salud mental en las residencias, que no se abordan lo suficiente. Y creo que en tu curro, a lo mejor sin saberlo, y tú mismo cuentas que no conocías el mundo de las residencias, lo que te transmitía a ti se ve perfectamente en las imágenes. Y justo se ven imágenes mucho más... a veces hablábamos de la imagen única, ¿no?, de contar la pandemia, y quizá la siguiente imagen es mucho más... pues la podemos ligar mucho más a la pandemia, pero creo que lo que transmiten estas imágenes es esto que yo hablaba al principio, de lo que no es noticioso, ¿no?, lo que la gente tal vez no se da cuenta, y que las imágenes tuyas, lo que has hecho en residencias, ayudan mucho a entender lo que se respira allí dentro. Yo creo que eso es lo grande de tu trabajo, más que sea una fotografía de lo que ha pasado dentro de las residencias. No sé si estás de acuerdo. Creo que en este trabajo, precisamente, antes que yo estaba poniendo en valor la imagen única, justamente este trabajo me funciona muy bien como serie. Uh-huh. Creo que las imágenes hablan bien unas con otras, ¿no? Luego ya sabéis que las ediciones pueden ser una locura, y pues bueno, elegir unas u otras me es igual, pero lo que es así, el bloque de imágenes me funciona muy bien, y sin embargo no me parece que haya ninguna foto individual, single, una foto suelta que sea, ¿no?, como la foto. Yo no me quedo con ninguna... Mientras que otros reportajes a lo mejor no estoy tan contento, pero sí que digo, oye, esta imagen funciona muy bien, puntualmente esta es buena, y en cambio de la serie, pues bueno, aquí me pasa al revés, ¿no?, que me funciona más el conjunto que la unidad, efectivamente. Yo creo que sí. Yo lo único que conocía de las residencias era de la época en la que estudiaba sociología, el tema del problema estructural, como decía antes, ¿no?, que este es el que me da miedo verlo, insisto, porque era lo que ha pasado en las últimas décadas, ¿no?, en España y en tantos otros países del entorno, el éxodo rural del campo a las ciudades, la reducción del espacio de la vivienda, los horarios laborales, la incorporación de la mujer al trabajo, todos los distintos factores que han cambiado, ¿no?, desde los años 50 hasta ahora, llevaban a que la estructura familiar anterior, la institución de la familia, ya no es compatible con la vida de hoy en día. Es decir, esa familia extendida en la que, de hecho, las mujeres no trabajaban y entonces se quedaban al cuidado de las personas mayores, en casas grandes de pueblo, etcétera. Esto ya no se puede hacer. Luego, a nivel negativo, el tema de los sueldos o el tema del espacio de las viviendas, ¿no? Entonces, eso acabaría, ¿no?, que yo no sabía que teníamos prácticamente 300.000 personas en residencias. Claro, yo alucinaba porque no se acababan. Teníamos que ir a residencias y no se acababan. Y estamos viendo, sobre todo, la provincia de Barcelona y Girona,
de otros equipos yendo también a Tarragona y Lleida, pero vamos, que yo ni siquiera estaba yendo a todas las provincias o a todos lados y no se acababan nunca las residencias, ¿no? Y dentro, efectivamente, lo que veíamos era, lo que me impactaba era eso, la emergencia era la excusa para entrar y era el problema puntual que contar o el drama puntual que contar, pero era lo que había en los laterales, ¿no? Esa soledad que había en los laterales. La siguiente foto, que es la número 11, digo los números porque, a ver, Twitch está muy bien, pero desde atrás nosotros no estamos viendo las imágenes, ¿vale? Todavía tienen que para los que estamos delante de la cámara. Claro, había imágenes como esta, que de hecho no forma parte de la serie final, tampoco las fotos de esas que os he puesto, la primera, que es un medio chiste, ni la foto de la Barceloneta vacía, que hoy estoy mezclando fotos para hablar de, porque estoy contando el trabajo aparte de enseñarlo, ¿no? Esta foto que es Igor, que es un enfermero que está cuidando, se ha confinado en la residencia en la que trabaja para evitar meter el virus dentro, ¿no? Que marca en la camisa los días que lleva confinado, en la manga, no en la camisa. Había imágenes pues más como esta, que van directos a contar ese momento puntual, o imágenes como la siguiente, en la que contar la ausencia en esa pizarra, esa pizarra que marca el calendario de abril y esos asientos vacíos, ¿no? Marcar la ausencia de las personas que se habían muerto ya o que estaban confinadas en sus habitaciones. Voy a ir avanzando, mira. Exacto, te iba a decir, ¿no? Que, todo el trabajo de Santi lo podéis ver publicado en la revista, en la web, pero sí que creo que se nos está echando el tiempo encima, ya habíamos previsto que iba a pasar esto. Lo único que sí que creo que es importante que respondamos algunas de las preguntas que han ido saliendo, que están muy relacionadas con lo que estamos hablando. De hecho, una de las preguntas, y yo creo que ahí, la hace Esther, ¿no? Y que es ¿cuál es la fotografía que más nos ha impactado hacerla y que os ha hecho, que nos ha importado que la gente viese, ¿no? Me imagino que es de este año, ¿no? De la pandemia, pues, ¿cuál es esa imagen, ¿no? Con la que tú te quedarías? No sé si ya la hemos visto o es una de Chivas Ayona, ¿qué número es? Bueno, pues fíjate, justo pues aprovecho porque puedo decir de la siguiente, de la número 14, el pasar dos para adelante, Yona. Fíjate que es un detalle, es una fotografía que es un detalle, ¿no? Y que no es explícita sobre la pandemia, ni mucho menos. Esta fotografía podría no ser COVID, si no lees el pie de foto. Pero son estos los detalles que a mí me dejaban congelado y que los fotografía de forma muy instintiva, ¿no? Que creía que merecía la pena compartirlos, porque yo no había tenido, yo no era consciente de esa relación, no había tenido esa relación con la vejez, ni con la tercera edad, no tenía constancia de que las cosas eran así y había, pero en una, esta la pongo como ejemplo, ¿no? Había todos estos instantes en los que ahí dentro decías, ostras, esto merece la pena, esto creo que transmite, ¿no? Lo que yo estoy viendo, o una parte de lo que yo estoy viendo. Sí, yo creo que, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que son estas imágenes que trascienden a la pandemia, ¿no? De hecho, yo creo que la pandemia ha puesto se habla mucho, ¿no? De esto y creo que en tu curro se ve y en otros, por ejemplo, el otro día Xavi Aldecoa, Agus Morales hablaban de las migraciones, ¿no? De los movimientos de población, de cómo ha afectado a toda esa gente en movimiento, pues este momento en el que nadie puede moverse. Y creo que la pandemia pues ha puesto, como tú comentabas, pues sobre la mesa muchos problemas estructurales del sistema en el que vivimos, ¿no? Para mí, una de las imágenes, para responder a la pregunta de Esther, ¿no? Que yo hice y que cuando la estaba haciendo dije, pues esta imagen es lo que yo estoy viviendo. Yo trabajé mucho en los hospitales. Yo llevo antes mi escuela, siempre digo, ¿no? Que fue Médicos Sin Fronteras, entonces tengo padres médicos, no soy la única creo aquí, pero mis padres son médicos ambos y yo he estado muy cerca, ¿no? De la medicina
pues a lo largo de toda mi vida, y yo tenía claro, ¿no?, que en ese momento yo quería contar qué estaba pasando más allá de los aplausos, ¿no?, de qué había detrás de esa gente a la que estábamos aplaudiendo y cómo ellos y ellas estaban viviendo la pandemia. Primero en los hospitales, evidentemente, lo que me dejaron fotografiar, o sea, cuando me dejaron entrar, ¿no?, porque recordemos que esos 15 primeros días donde no había EPIs, donde todo era un caos, ahí yo no lo vi, o sea, he escuchado miles de relatos, ¿no?, es esto que nos pasa a los fotógrafos, que nos cuentan cosas y dices, bueno, sí, y ahora, pues muy bien, yo puedo escribirlo, pero no tengo las imágenes, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido una frustración extrema de fotografiar dentro de las unidades de curas intensivas, pero sí creo que esta imagen que Jonah me va a chivar si estamos viendo o no, ¿no?, donde es la imagen que de hecho hemos publicado también en el número 6 de la revista, para mí es la imagen que mejor define lo que yo vi en las unidades de curas intensivas, ¿no? En la imagen se ven dos enfermeras inclinadas sobre una cama, donde hay un señor que que acaban de extubar, ¿no?, se acaba de despertar y le están contando pues qué ha pasado, cuántos días han pasado, dónde se encuentra y le están preguntando qué música le gustaría escuchar y que puede llamar a sus familiares para decirle que está bien y que le han podido extubar, ¿no? Y yo, para mí, es una imagen que cuenta mucho, no solo pues esto, ¿no?, esta nueva... antes hablábamos, ¿no?, con tu tema de contaminación, de cómo hemos normalizado las mascarillas en las imágenes, también hemos normalizado los trajes de protección, los EPIs, ¿no? Yo había fotografiado ébola y a la gente cuando veía las imágenes le parecía extraordinarias esas imágenes, ahora las hemos normalizado, pero para mí, más allá de esta imagen de dos enfermeras vestidas con el traje de protección, lo que se enseña también es la soledad, ¿no? Y no solo la soledad de los pacientes. Yo nunca en la vida he visto tantos pacientes tan solos, tantos días durante tanto tiempo, y no solo de los pacientes, sino que con el trabajo entero que hice, siguiendo a médicos, enfermeras y auxiliares, se puede ver también la soledad que los mismos profesionales tuvieron y tienen que seguir viviendo, porque recordemos que esto estamos hablando mucho en pasado, pero sigue estando en los hospitales, y esa soledad en la que ellos y ellas se tuvieron que aislar en sus propias casas, tuvieron que estar meses sin abrazar a los hijos, e incluso pues viviendo había una persona también que vivía en una autocaravana en el parking del Hospital Germans Trias y Pujol durante unos tiempos, que es el hospital donde yo trabajé. Entonces, esa soledad yo creo que se ve en esta imagen, y el doble trabajo que tuvieron que hacer todos los profesionales que trabajan en hospitales, ¿no? De no solo la labor médica y de limpieza, sino esa labor humana que es intrínseca a la medicina, ¿no? Que se entiende que la medicina tiene esa labor humana, pero en este caso el reto era triple, ¿no? Porque los pacientes estaban solos, no se veían las caras de los médicos, y la única manera de dar ánimos pues era poniendo música e intentando hacer más cálida, en la medida de lo posible, esa estancia, esas larguísimas estancias en las unidades de curas intensivas. Pero que es que interesante, ¿no? Yo creo que ese era el reto. No sé si te pasó a ti ahí dentro de los hospitales. A mí lo que me pasaba era un poco la sensación de decir, vale, la pandemia es lo que está ocurriendo y hay que documentarla, hay que fotografiarla, hay que hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero ¿qué son esos otros elementos? ¿Cuáles son esos otros factores que están allí y que no son, digamos, directamente consecuencia del virus? O sea, ¿cómo está reaccionando la gente, no? Por ejemplo, ¿cómo están reaccionando? Tú hablabas de cómo están reaccionando los médicos. A mí me impresionó muchísimo cómo estaban reaccionando los trabajadores de las residencias, ¿no? Haciendo mucho más de lo que les tocaba, evidentemente, por su trabajo. Sí, pero yo, por ejemplo, en los médicos luego seguí, ¿no? Un poco. Pasa que esta segunda parte gráficamente es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que fotografiar la emergencia, pues estaban pasando muchas cosas. Había que fotografiar lo que estaba pasando o lo que podíamos, lo que nos dejaban, intentando contar historias más allá de una imagen,
pero hay una segunda fase de esta pandemia, ¿no? Yo al principio, pues en las residencias, yo estuve dos días, y en los hospitales muchísimo más, y veías a la gente súper entregada, trabajando muchísimas más horas de las que les tocaban y sintiéndose como que eran imprescindibles para lo que estaban haciendo, ¿no? Y lo eran, evidentemente. Ahora lo que veo, las últimas veces que he trabajado en los hospitales, es que el personal está muchísimo más quemado, hay gente que está planteándose dejar la profesión o cambiar la profesión, o ya no tienen este primer espíritu de vamos a por ello, sino que, bueno, como toda la sociedad, ¿no? Estamos, pues es una bola que se ha ido haciendo larga y grande, y yo veo un cansancio y además, pues bueno, hemos pasado de, en los 3 primeros meses les aplaudíamos o les aplaudían en los balcones y ahora parece que nos hemos olvidado un poco, ¿no? De todo aquello y noto un cierto, o sea, evidentemente la gente está haciendo su trabajo en los hospitales y por encima de todo pues preservan la vida de los pacientes, pero veo un cansancio acumulado muy fuerte y de hecho la segunda parte del proyecto pues quería abordar pues esos problemas de salud mental, ¿no? Que está habiendo en el personal, bueno, en toda la población en general, pero también en el personal con el que yo trabajé al principio de la pandemia, ¿no? Creo que ha cambiado mucho la manera de afrontarlo y yo creo que eso plantea muchos retos también a nivel social. Sí, no es fácil de contar, ¿no? Son unas consecuencias que no son nada fáciles de contar. Hay otra pregunta, perdonad que yo, no las he estado mirando. Hay una pregunta aquí, perdón, que creo que también es importante para responder, que es, es que si creéis que la sociedad nos estamos volviendo inmunes a las imágenes, ¿no? Es una pregunta muy recurrente, pero a la que creo que es muy importante responder. ¿Tú qué crees? Es muy recurrente, pero no es fácil. O sea, yo no encuentro una manera fácil de contarla porque hay muchos matices y no sé, hasta dónde profundizar ahora mismo, ¿no? Pero creo que sí que es verdad que estamos en una sociedad saturada de imágenes. Creo que pues cuando pasa algo o cuando hay algo, de hecho, hablando de la pandemia, pues las primeras imágenes y de hecho unas de las más interesantes no las generaron profesionales de la información, sino los mismos trabajadores, ¿no? Esas imágenes que se vieron por Twitter, ¿no? De los trabajadores con bolsas de basura, o pacientes, ¿no? Un pasillo del hospital, no me acuerdo qué hospital era de Madrid, pero un pasillo abarrotado de gente. Eso lo fotografió gente ajena a nuestra profesión, la gente que estaba allí. Pero esas imágenes tienen un impacto, por lo tanto, yo no sé, no creo que... De hecho, muchas veces si no se fotografía no existe, ¿no? Hoy no hemos abordado cómo fotografiar la muerte o las pocas veces que se ha publicado fotografías de gente que ha fallecido debido al coronavirus, pero creo que es imprescindible que se hagan esas imágenes. Cuando salió la imagen del Palacio de Hielo de Madrid, tampoco hecha por un profesional, que era todo el Palacio de Hielo lleno de ataúdes, esa imagen tiene un impacto, ¿no? O las que tú estuviste, ¿no? Aquí ¿dónde era? En Montjuïc, ¿no? El parking era en Montjuïc, ¿no? Un parking lleno de... El parking lleno de ataúdes. Estas imágenes tienen un impacto y yo creo que la gente no es que esté cansada de imágenes en concreto, sino de la repetición del mismo tipo de imágenes en determinados temas, ¿no? Yo creo que ahí sí, y ahí es nuestro reto, el reto nuestro, que es lo que estábamos abordando, ¿no? También hoy en la charla, es seguir produciendo imágenes que causen un mínimo, que al menos informen de lo que está pasando y, como tú decías, ¿no? Que la gente se detenga más de un segundo en pensar y ver lo que está pasando. Para mí, siempre lo digo, ¿no? Que para mí las buenas imágenes son aquellas que generan muchas preguntas, ¿no? Aquellas que te hacen preguntarte qué está pasando allí.
Y yo creo que cuando se consiguen esas imágenes funcionan y seguirán funcionando. El problema es que hay demasiada repetición del mismo tipo de imágenes. Ese es, así resumido, lo que yo creo que pasa. Yo creo que por añadir una cosa más, pues estoy de acuerdo en todo. Claro, a mí me he dicho, perdona que me haya hecho la pregunta, cuando digo que es una pregunta recurrente es porque, bueno, es frecuente, es una pregunta bastante frecuente, pero efectivamente no solamente me parece importante, sino que si yo tuviera que escribir una tesis hoy en día de cuál ha sido mi experiencia como fotoperiodista desde que empecé, sería responder a esa pregunta exactamente, porque es la que no paro de plantearme yo también, que si todo esto merece la pena, si todo esto sirve para algo, si no damos demasiadas vueltas a la cabeza para algo que realmente no va a ningún lado, porque creo que nosotros un poco encapsulados dentro de nuestra profesión, que toda profesión está ligada a una industria, entonces vives dentro de un poco de una burbuja, nos encontramos con frustraciones para nosotros muy reales, como que las fotografías se repiten o que se publican poco, que no hay espacio, o que la inmediatez, o que se olvidan, cada medianoche se olvidan las fotos que se han hecho ese día o que se han publicado ese día, y todo eso son realidades que a nosotros, muy reales para nosotros, entonces nos preocupan mucho y con mucha razón, yo creo, ¿no? Pero me parece que lo que suele fallar en ese análisis, o esta es la conclusión a la que yo he llegado después de años de darle vueltas al asunto, es que es muy difícil poner en valor lo que no genera fuegos artificiales. Es decir, la pregunta que suelen hacer los estudiantes, ¿no? Que Ana lo sabe muy bien, me estoy dirigiendo a quien escucha, la pregunta que suelen hacer los estudiantes muy frecuente es ¿una fotografía puede cambiar el mundo, la guerra, o puede parar una crisis humanitaria? Y sabéis que no, hay que ser tremendamente ingenuo para pensar que sí. Pero eso no significa, ni mucho menos, que todo esto no tenga valor. Y cuando decía lo de que lo difícil es poner en valor aquello que no genere fuegos artificiales, es que esa imagen única que todos recordaremos siempre fue casi imposible de hacer, muy difícil. Hoy en día más, por la cantidad de imágenes que hay, ¿no? O sea, las 20 fotografías icónicas que todos podemos tener en la cabeza en el siglo XX, incluso quien no realmente no es consciente de saberlas, si las ve las reconoce, ¿no? Esas cada vez son más difíciles, claro, entre un mar de imágenes, ¿no? Pero en cambio el valor del trabajo constante de miles de millones de fotografías, ojo, no solo las que de los profesionales ni mucho menos, sino de todas las que se producen, ¿no? Ese valor es fundamental. De las fotografías, de los libros que leemos, de las películas que vemos y de absolutamente todo, no solamente las fotografías, ¿no? Pero creo que no somos tan inmunes a ellas como creemos o como solemos pensar al preguntarnos esto. Lo que pasa es que somos a lo mejor ciertamente inmunes de forma consciente, es decir, no vemos, salió una foto de muertos y entonces todo el mundo fue consciente que el COVID mataba y entonces todo el mundo se quedó en su casa encerrado. No, eso no es así, el cuento de hadas no funciona. Pero sin embargo, todos empezamos a asustarnos cuando vimos menos imágenes de las que deberíamos haber visto porque ya estamos criticando nosotros que no se nos dejó trabajar, cierto, pero sí estábamos viendo imágenes, ya sea por eso, porque las hizo un enfermo y las envió, un paciente, o las envió por WhatsApp, o porque entró por fin un medio y las hizo, o porque vimos lo que se hizo en Italia y nos asustamos, ¿no? Pero creo que realmente sí funcionan, que esa saturación es el primer nivel, pero luego hay otra capa a la que siguen funcionando, en la que nos siguen entrando y siguen influyendo en la forma en la que pensamos. Hay una pregunta, que es, bueno, te la hago y luego si quieres la respondemos conjunto, porque es un poco, bueno, es también un tema muy largo que también se pregunta mucho, pero que es interesante también de reflexionar en torno a él, que es ¿hasta qué punto creéis que el fotoperiodismo se aprovecha de la desgracia ajena? Ya lo estoy leyendo y ya me está dando miedo la pregunta y responder a ella. ¿Empiezo yo? Sí, yo la he cogido por eso. Es que aquí una vez más, creo que hay algo de todo eso, pero creo que, no sé cómo decirlo, no sé si la mejor expresión sería decir que esos son daños colaterales, es decir, sí, claro que hay algo de todo eso y claro que nosotros nos sentimos miserables muchas veces o nos hemos sentido miserables, hacerme caso yo, muchas veces porque fotografiar una determinada escena
pues a mí me haya generado a lo mejor un cierto recorrido profesional o a mí me supone publicar, cobrar, irme a mi casa, ¿no? Mientras que la persona fotografiada o las personas fotografiadas o la escena fotografiada o lo que sea sigue ahí, o peor incluso que el momento en el que yo la he fotografiado, ¿no? Pero me parece que eso es un elemento demasiado pequeño y demasiado circunstancial como para compararlo con lo que respondíamos en la pregunta anterior, ¿no? Con que esto merece la pena. Sí que hay cierto aprovechamiento porque es parte de la historia, pero podríamos decir que un médico vive a costa de tu salud, entonces, ¿no? Porque vive y suele cobrar bien, además, ¿eh? ¿Y qué? ¿Por curarte? Bueno, es una profesión, es un trabajo y hay elementos circunstanciales que pueden ser a veces complejos o contradictorios, pero me parece pequeño con respecto a los beneficios del trabajo, de las consecuencias positivas del trabajo. Yo no, estoy, bueno, muy de acuerdo con esto, ¿no? Yo siempre me pongo a mí de ejemplo, ¿no? Porque al final hablar del fotoperiodismo y, ¿no? A veces te dicen, este fotoperiodista, esta foto, bueno, al final cada uno es como es y no podemos hablar todos por todos y no podemos defender todos a toda la gente que se dedica a nuestra profesión. Pero yo siempre me pongo a mí de ejemplo y yo empecé a fotografiar, bueno, me dediqué a esta profesión porque quería, por una cosa absolutamente egoísta, que era que quería ver lo que pasaba en el mundo y contar lo que pasaba en el mundo, y miré y dije, vale, voy a estudiar periodismo que me permite hacer esto, y encontré mi lenguaje con el que mejor me expresaba o con el que mejor contaba, que para mí era la fotografía, también con el que más disfrutaba. Pero con esto quiero decir que yo empecé esta profesión con 16 o 17 años que lo decidí, un sentimiento casi, absolutamente no, pero bastante egoísta de yo quiero ver esto y vivir así. Pero ¿qué ha pasado? Que con los años, pues viendo todo lo que he visto y que lo he ido a buscar y que lo he visto porque he querido, pero esto se ha convertido en una obsesión y en un compromiso. Entonces, evidentemente, como dice Santi, ¿no? De imágenes que hemos hecho fotografiando el dolor ajeno, nosotros hemos hecho parte de nuestra carrera. Esto es así y tenemos que reconocerlo. Y yo muchas veces haciendo imágenes he pensado, estoy haciendo bien, mal, y cada vez esto me cuesta más y cada vez reflexiono más en torno a ello, pero creo que también yo, hablando de mí, he tenido una cura de humildad cada vez que he ido a hacer un tema, ¿no? Y cada vez la profesión se ha convertido en un compromiso con lo que hago y cada vez me preocupa más que lo que estoy haciendo tenga alguna repercusión, no tanto de cambiar el mundo ni mucho menos, pero que llegue un poco más allá del disco duro, no tanto por mi nombre, sino por el compromiso que he adquirido con las personas que estoy fotografiando. No sé, es también un tema muy complejo, pero creo que esta profesión bien hecha y muchos de nosotros adquirimos unos compromisos con determinados temas que creo que son los que nos siguen moviendo. Evidentemente yo no voy a engañarme y no voy a engañar a nadie que la industria está podrida y que hay muchas cosas que hace la industria con las que podríamos discutir 3 horas más. Pero creo también que muchos de los que decidimos hacer esto, pues lo hacemos por compromiso con las historias que contamos. No sé. Sí, yo creo que creo que es una profesión o un trabajo que puede generar imágenes difíciles de entender desde fuera, ¿no? Una imagen difícil de entender desde fuera. Si se viera las decisiones, las preguntas, las dudas que tenemos a la hora de mostrar una imagen de una manera u otra, cuando realmente luego las estamos preparando, creo que esto cambiaría. En el sentido de que, por ejemplo, a mí me preocuparía mucho más cómo cualquier persona que no se dedica a esto, cómo me fotografiara a mí y qué fotos utilizaría de mí fotografiándome en cualquier lugar, en una fiesta, por ejemplo, que la responsabilidad que suele tomar un profesional a la hora de tener en cuenta qué imágenes va a difundir. O sea, creo que hay en líneas generales, una seriedad importante, ¿no? Insisto, y asumiendo que hay contradicciones a la hora.
hacer algo tan complejo como fotografiar la muerte, por ejemplo, implica contradicciones por necesidad. Por necesidad. Es imposible que no implicara contradicciones, es que si no, no sería complejo, ¿no? Y debe serlo. Y debe serlo. Y creo que eso nos hace preguntarnos muchas cosas y nos hace tomar muchas decisiones de las que luego podemos arrepentirnos o no hacerlo, ¿no? Pero en general creo que la seriedad es importante y, como decía antes, como para hacer que se quede en un tema menor, ese aprovechamiento de la miseria ajena. Creo que es más un conflicto que nos implica a nosotros. Nos habéis tocado la moral con la pregunta, pero como veis es algo que nos importa. Entonces creo que es algo que nos afecta a nosotros que realmente un daño que se le puede hacer a las personas fotografiadas, ¿eh? A lo mejor esto es la forma que me excuso yo cada vez que lo pienso. Creo que hay una pregunta más. Hacemos la última, yo creo, porque... Vale, la última. Pues, Ana, y es ¿qué tema te cuesta más abordar a la hora de contar una historia a través de la fotografía? No solo me refiero por la dificultad de contarlo, sino también por el impacto que te genera a nivel personal. Bueno, yo como tema que me cuesta más, de hecho es el tema que más he fotografiado, que son los movimientos de población, ¿no? Las migraciones, las fronteras y las rutas migratorias. Y me cuesta más precisamente por lo que hablábamos ahora, ¿no? Porque siento que se ha fotografiado mucho, siento que mucha de la gente que fotografiamos y abordamos estos temas lo hacemos, o al menos por mí también, pero lo hago posicionándome, o sea, teniendo claro que para mí la libertad de movimientos debería ser, bueno, es un derecho que están privando a mucha gente de tener. Pero sin embargo me doy cuenta que muchas veces, y bueno, esto con Santi lo hablamos miles de veces, nuestras imágenes se utilizan precisamente, ¿no?, con fines absolutamente contrarios a los que nosotros, por los que nosotros fotografiamos, ¿no? Y ahí yo tengo muchos dilemas, no voy a entrar en todos los dilemas, pero sí que tengo muchas dificultades cada vez, porque yo creo que debemos seguir hablando de la injusticia, ¿no? De qué pasa en las fronteras, de qué pasa en las rutas, de, pues, no sé, la última cobertura que hice sobre esto fue en Moria, ¿no?, cuando ardió el campo de Moria. Y ahí, por ejemplo, tenía mucho conflicto, porque yo veía el campo de Moria en el que había trabajado durante bastante tiempo, de hecho la última, no durante bastante tiempo, pero en diferentes fases, ¿no? Y la última vez que fui fue en enero, justo antes de la pandemia. Yo veía el campo de Moria quemado y pensaba, no sé si esto me produce tristeza o alegría, ¿no? Tenía sentimientos absolutamente contradictorios con esa imagen. Porque por una parte, bueno, porque hay muchos factores que han hecho que ese campo esté quemado, ¿no? En un sentido y en el otro. Y para mí, sin alargarme mucho, pero sí que fotografiar movimientos de población sigue obsesionándome. Quiero seguir haciendo este tema, pero es el que más me cuesta, porque creo que hay que seguir fotografiando naufragios en el Mediterráneo, creo que hay que seguir fotografiando injusticias en las fronteras, en las rutas, en los campos, pero también creo que tenemos que empezar a abordar este tema desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista, y eso es lo que me remueve por dentro, porque no acabo de ver cómo hacerlo, ¿no? De hecho, en 5W publicamos junto a Severin Sayú el cortometraje #Bosa, que no deja de ser un intento, ¿no? Y que sobre todo en ámbito institutos está funcionando mucho, ¿no? Que es contar los movimientos de población dejando nuestras cámaras y haciéndolo a partir de las imágenes que ellos mismos generan en las rutas, ¿no? No darles unas cámaras y que hagan imágenes, sino ellos están constantemente fotografiándose y colgando, y ellas, imágenes en redes sociales. Entonces este proyecto pretende contar los movimientos de población a partir de todo este archivo fotográfico ya creado, ¿no? Y creo que ahí estamos enseñando facetas de la población en movimiento que empiezan a ser un poco diferentes a lo que yo he fotografiado hasta ahora. Pero este es el tema que a mí más me obsesiona. Pues tienes una pregunta más. Pues, vale. En general, a la hora de difundir tus imágenes, ¿te sientes valorada por los medios? Bueno, es que yo creo que esta es más para ti que para mí, porque al final, bueno, puede ser para los dos, ¿no? Pero al final todos
los fotoperiodistas. Claro, todo el mundo te respondería que no, seguro, porque, bueno, al menos yo, porque esta profesión está muy mal pagada y lo primero que yo digo cuando hago clases es olvidaros, no vais a vivir de los medios de comunicación, son importantes, hay que publicar allí para que se vea el trabajo, no, sino para que se vean las historias, pero no vamos a vivir solo de esto. Pero esta es una de las principales razones por las que montamos 5W, ¿no? Porque echábamos en falta un espacio donde ver publicado nuestro trabajo de la manera que creíamos que debía ser publicado, ¿no? Decía al principio que 5W es un medio de crónica, fotografía y podcast y, bueno, intentamos mezclar todos los formatos, pero lo más importante de 5W es que lo hacemos de una manera reposada y reflexionando, ¿no? Antes alguien nos decía si vamos con había una pregunta al principio, si vamos con la mirada limpia, sin ver nada, o hacemos una investigación. Pues no, evidentemente se hace una investigación de todo lo que publicamos, o cuando cada uno de nosotros y nosotras hacemos un tema, investigamos un montón, que no quiere decir copiar, pero sí vemos qué se ha hecho para ver qué podemos hacer, ¿no? Y yo creo que esta es una de las razones, precisamente por el panorama mediático que tenemos, que eso no quiere decir que no haya cosas buenas en los medios, hay cosas buenísimas, pero primero no las suficientes y pocas veces le dan el espacio necesario que creemos que necesitan las historias que abordamos. No sé cómo... Con eso ya cerramos, pero no sé cómo lo ves tú. No, bien, fantástico. Nada que añadir. Muy bien. Pues no sé, voy aquí a... Ahí está, esta era la última, estaba mirando aquí el equipo técnico que hay detrás de esta charla. Nada, cerramos aquí. Un placer estar con vosotros hoy y nada, recordaros que 5W es posible gracias a los suscriptores. Llevamos más de 5 años, bueno, de hecho publicamos este año el número 6, que recordamos que es salud. Y podéis encontrar en las librerías, pedirlo en cualquier librería o si no, haceros socios y os lo mandamos a casa. Y nada, un saludo a todos, a todas, y si a alguien le ha quedado alguna pregunta en el tintero, pues nos podéis encontrar tanto a Santi o a mí en redes sociales o mandar un mail a 5W o lo que queráis. Muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Chao. Buenas tardes.